Santi. Alejo, tú. No, usted. Mierda, ya no me sé esa respuesta. Preparen sus micrófonos. ¿Qué estamos? Grabando. Bienvenidos a iNutrition, un podcast donde damos respuesta a las dudas, mitos y temas controversiales que engloban el mundo de la nutrición y la dietética. Hola nuevamente público que nos escucha tan queridos. Aquí en iNutrition, súper increíble, el episodio número 13. Otra vez vamos avanzando bastante bien en la temporada. Un buen día para grabar, la verdad me parece súper genial. Y como no, presentarles de primera mano a nuestros queridos compañeros de iNutrition, a Santiago y Alejo. Chicos, ¿cómo están? What's up, bro? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, Santi. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal les va? Perfecto, excelente. Muy bien. Ya terminando este año. Ah, excelente. Ya casi llegando a fin de año. Eso me parece muy bien. Bueno, Qué también año tan asqueroso. Literal. un año difícil, sí. Un año difícil. Ha tenido sus complicaciones. Pero, hey, las cosas buenas no faltaron. Salió iNutrition. Es verdad, sí. Sí. No, y pues nada, seguimos aquí. Ya casi se acaba esto. Pero obviamente nos vamos con la primera temporada de este gran podcast, del cual es iNutrition. Y lo que nos compete el día de hoy es hablar de ultraprocesados, los alimentos ultraprocesados. Tenemos nuestra típica preguntica, la cual va a ser: ¿qué repercusiones tienen los alimentos ultraprocesados hacia nuestra salud? Muy bien, chicos, ese va a ser nuestro tema de hoy. Va a ser muy breve, trataremos de ser muy concisos en la información porque es un tema que ronda mucho nuestra vida cotidiana. Los alimentos ultraprocesados prácticamente están en todos lados. No diciendo en una casa por lo general, porque quizás haya personas que no consuman ultraprocesados, pero en las tiendas y cosas sí los hay. Así que, chicos, ¿qué tal si les exponemos a la audiencia qué son los alimentos ultraprocesados antes de responder la pregunta? ¿Qué piensan? Sí, claro, yo creo que Santi nos podría ayudar muy bien con la definición de qué es ultraprocesados. Exacto. Los alimentos ultraprocesados son pues prácticamente productos con formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas a través de fuentes orgánicas. Exacto, bueno, esa es prácticamente una definición de estos alimentos ultraprocesados. En caracteres, como tal, yo escuchaba a un nutricionista muy reconocido, pero pues no sé si citar el nombre o no sé si nos denuncian o no, pero voy a citarlo aquí en nuestro podcast. Es muy famoso en Instagram, él se llama Andrés Zapata. Chicos, no sé, ustedes lo han de conocer. Sí, por supuesto. Alejo, no sé, está muy callado. No, sí, claro. Sí, bueno, aquí con lo que decía Santi, voy a dar un tema un poco más, ¿cómo decirlo? No para definir qué son los ultraprocesados, sino algo importante de los alimentos. Y es que él mencionaba en varias de sus exposiciones, por lo general lo suele comentar, y es que para él no hay alimentos o sea, no hay alimentos malos y alimentos buenos. Simplemente que hay alimentos de los cuales uno puede usarlos de diferentes maneras. Entonces, ¿por qué traigo esto acá al podcast? Una de las frases que él ha dicho, porque lo que él dice en parte es muy cierto. O sea, sí, obviamente aquí vamos a llegar a una conclusión sobre qué efectos tienen los ultraprocesados, cómo afectan nuestra salud, pero hay que saber una cosa: los alimentos son alimentos, ¿cierto? Y para algunas personas sí les hará daño, para otras quizás no tanto daño, pero uno sabrá cómo utilizarlo. Entonces quería traer eso. Así que, chicos, no sé qué más tengan que decir acerca de estos alimentos ultraprocesados. ¿Algún otro dato? ¿Cuáles son? No sé. ¿Ustedes saben cuáles son? Yo quisiera mencionar algo también, así como un nutricionista como tal, muy reconocido también, pero no tanto aquí en Colombia ni en o no sé si en Latinoamérica, o no sé si alguien más lo conozca en Colombia, pero sí sé que, bueno, su ciudad de origen es de España y Ciudad. tiene 1.4 millones de seguidores, y pues la verdad él promociona mucho la comida real y sataniza, o no sé si sataniza, no.
o promociona que se disminuya el consumo de alimentos ultraprocesados. Y él incluso tiene una página web y lo pueden buscar si quieren, es Carlos Ríos Coop. Y dice que entre menos se consuma eso, pues ese tipo de alimentos ultraprocesados, mucho mejor. Y entre menos se tengan en el hogar, mucho mejor. Entonces sí, también quería como dar ese pequeño aporte. Eso es muy cierto. Y acá es donde yo entro a mediar en lo que, si bien es cierto lo que decía Boris de que lo hemos dicho muchas veces, digamos que cualquier estrategia nutricional o alimento va a ser válido según el contexto específico de la persona. O sea, que uno puede incluir todos los alimentos que quiere una persona, siempre y cuando, digamos que uno tenga todas las cuentas y las matemáticas de la nutrición bien hechas, pues se dificulta o digamos que en términos prácticos, cuando ya pasamos, digamos que de la teoría de pasar, no es que todos los alimentos o se pueden cuadrar perfectamente en una alimentación balanceada. Cuando pasamos eso a la práctica diaria de las personas, encontramos lo que dice Santi, que son alimentos que tienen una densidad calórica muy alta, que va a beneficiar a unas personas, pero al 95% de la población no las va a beneficiar. Y bueno, tienen otras características que finalmente van a desembocar en que a la mayoría de las personas les desencadene o les aumente el riesgo de padecer enfermedades. Sin embargo, hay que tener claro de que no son en sí los alimentos, es que nosotros no estamos haciendo los gastos calóricos o nosotros no somos, digamos que, la persona apropiada para ese alimento o ese alimento no es el apropiado para nosotros. Exacto, todo depende del contexto en el cual se use, pero también vamos a exponer en este episodio las realidades sobre estos alimentos y por qué son tan criticados en el mundo de la nutrición o en el mundo de la medicina también, porque pues también tiene que ver con la salud, bastante importante, y en el mundo del fitness, pues obviamente en el mundo del deporte también odian a los alimentos ultraprocesados, tiene su motivo grande, pero como dijo Alejo, hay que contextualizar, hay que saber para qué se usan y por algo también fueron creados por la ciencia. Obviamente ahora lo que más lo usan son las grandes industrias, pero tienen su destino. Cabe recalcar que los alimentos, bueno, aquí para aclarar qué son los alimentos en ejemplos, ¿no? Porque ya Santi nos dio la definición. Voy a decir que los alimentos y también bebidas ultraprocesados por lo general son las gaseosas, snacks, cereales para el desayuno, dulces también, caramelos, helados, galletas, jugos de fruta, bebidas deportivas, energizantes, té o café listos para beber, productos para untar, salsas y comidas ya preparadas. Como ven, hay muchos alimentos que pues tienen muchos contenidos de azúcares, en ejemplos ahí que mencioné. Hay otros que son usados en el ámbito deportivo que también son ultraprocesados, cabe destacar porque es un punto a favor, también son alimentos procesados. También hay productos como comidas listas que también son ultraprocesados y nos han salvado la campana en muchas ocasiones. Por ejemplo, te pongo un ejemplo aquí súper sencillo, el atún en lata. El atún en lata es un alimento procesado, ¿cierto? Ya, y va empacado, ya está listo para el consumo. Pero si obviamente llegas a una tragedia mundial, un ejemplo, un terremoto, la gente utiliza mucho atún para ayudar a recuperar la población. Otro ejemplo, otro alimento ultraprocesado que se usó para el tipo de tragedias así, una catástrofe mundial. No sé cómo le dicen en cada país, pero en Ecuador le dicen tallarín rapidito. No sé cómo le dicen acá. ¿Cómo le dicen acá, chicos? ¿De qué estamos Pero, hablando? exacto, ¿de qué estamos hablando? Ese tallarín rapidito. O sea, No. es como, no sé cómo le dicen acá en Colombia. Es que yo casi... Pero sí, Es ese tallarín que tú simplemente le echas agua caliente. O sea, esos espaguetis, perdón, acá no le dicen tallarines, acá en Colombia. Choque de cultura. Ese espagueti que es como oriental, que ya viene para preparar. Simplemente le echas un sobre que tiene la esencia del sabor. Ay, ¿cómo le No, llaman? no, eso sí serían espaguetis instantáneos. Eso, instantáneos. Qué Pero, pena, qué pena. pero no, no, pues acá no le tenemos un nombre más especial que espaguetis instantáneos. Ah, bueno, allá sí le decimos, bueno, a los espaguetis le dicen tallarines en Ecuador. Sí, pues es una marca en realidad, rapidito, pero pues así le dicen en realidad. Y bueno,
el contexto que quería dar es que esto, cuando fue el terremoto de Japón, se utilizó mucho de estos alimentos que son ultraprocesados para ayudar a salvaguardar el hambre de la población que estaba pasando en ese momento. Entonces, como llegamos al mismo punto, o sea, depende del contexto, pero también vamos a exponer aquí sus realidades. Entonces, para responder a la pregunta, Santi y Alejo nos van a ayudar. Chicos, voy a repetirlo otra vez. ¿Qué repercusiones tienen los alimentos ultraprocesados hacia nuestra salud? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son esas repercusiones? Bueno, Santi, si quieres vamos haciendo el tema de, tú dices uno, yo digo otro. Listo, me parece. Empieza usted, Pai. Bueno, son diversas las características nutricionales y metabólicas que estos productos tienen que generan problemáticas. También tienen repercusiones de tipo social, cultural, económico y ambiental. Bueno, la primera noción o la primera característica de estos alimentos es digamos que la calidad nutricional deficiente de la mayoría de estos productos. A lo que vamos es que estos productos están mayoritariamente orientados a saber muy rico, a ser muy palatables, a que el consumidor, por así decirlo, los vea como algo delicioso, como un premio o como algo, digamos que prohibido, porque realmente lo prohibido es lo que seduce al hombre y que tengamos un disfrute tras su consumo. Por eso las altas cantidades de azúcares y de todos estos aditivos que están orientados a realzar el sabor. Y esto lo que hace es básicamente que tengamos una distribución de macronutrientes muy desfasada en cuanto al consumo de azúcares. La mayoría de estos tienen un porcentaje de azúcares muy alto y adicionalmente, digamos que también son calorías vacías, en las cuales el contenido calórico es muy alto, pero el contenido de micronutrientes es bajo. Bueno, y complementando un poco más lo que dijo Alejo, porque es una definición bastante compleja, bastante completa. En los productos ultraprocesados también encontramos que son alimentos muy bajos en fibra, en fibra alimentaria y proteínas, ¿cierto? Y diversos micronutrientes que son necesarios para nuestra alimentación diaria. Y adicional, pues se encuentran altos contenidos en grasas saturadas y grasas trans que provocan repercusiones en nuestra salud. El caso más común podría ser la diabetes o la dislipidemia, que vendría siendo como esta arteriosclerosis o placas en las venas. Y pues sí, la diabetes, más bien conocida como azúcar en sangre. Excelente. Y una de las problemáticas que yo le veo mayores a este tipo de alimentos es que como su sabor, digamos, es tan modificado y tan especial, por así decirlo, tan delicioso, tan sabrosos, porque los ultraprocesados son ricos, es que a nosotros se nos olvida a qué sabe la comida real, ¿cierto? A qué sabe la comida sin procesar. Entonces, cuando nos acostumbramos mucho a los ultraprocesados, ya la comida normal que en general, en ámbitos generales, puede ser más saludable, no, a nosotros ya no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comer ultraprocesados, ¿cierto? Lo mismo pasa con el azúcar. A nosotros se nos olvida a qué sabe, o se nos ha olvidado a muchas personas en Latinoamérica, a qué sabe una maracuyá. ¿Cierto? Para los que estén escuchando de otras partes que no sean Colombia, la maracuyá es una pasiflora muy rica, pero es muy ácida. ¿Cierto? Y si a nosotros, por ejemplo, comemos una maracuyá, sabe muy ácido y no nos gusta. ¿Pero por qué? Porque nos estamos acostumbrados a comerlos con altas cantidades de azúcares en jugos. Entonces, se nos ha vuelto, digamos que no, ya no es lo mismo comer una carne para nosotros asada, una carne de res asada. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la hamburguesa. Y así, etcétera, etcétera. Muy cierto, es muy cierto todo eso que dicen y de lo olvidar los sabores es completamente real. Lo he experimentado, no personalmente, pero sí he visto casos de personas que me dicen, o sea, que dicen, ah, no, esto no me sabe a pollo y se están comiendo literalmente un pollo. Bueno, es algo muy extraño escucharlo en mi caso, pero obviamente una persona que está acostumbrada a consumir este tipo de alimentos sí le va a saber diferente. Entonces, claro, es un contexto social y cultural que afecta negativamente bastante a la población. Aquí como el dato curioso de la semana, voy a hacerlo relacionado con los estudios que se correlacionan a los alimentos ultraprocesados estrechamente con dislipidemias en niños y en adolescentes. También con lo que dijo Santi en enfermedades cardiovasculares y pues desórdenes metabólicos en adultos. Así que se asocia bastante, obviamente
su consumo diario o día por medio, la verdad, o en exceso de porciones, es lo que da la arroja de estos estudios, así que por lo general ya saben más o menos qué puede traer de consecuencias negativas estos alimentos, con lo que expuso Alejo, con lo que habló Santi. Y ahora vamos a hablar un poco de, pues, simplemente para aquí finalizar el episodio, vamos a hablar cuánto es recomendable consumirlos, cómo evadirlos o reemplazarlos por otros alimentos y preparaciones. Vamos a hallar un consenso, porque no hay una regla muy estrecha, siempre cada profesional de la salud tiene su, como por así decirlo, su estrategia, su regla, su recomendación. Aquí vamos a llegar a un consenso en iNutrition para decir y definir qué sería lo saludable en una persona obviamente aparentemente sana, cabe decirlo, no en una persona que tenga alguna patología de base. ¿Cada cuánto es recomendar consumir estos alimentos? Chicos, ¿quién quiere empezar? Alejo. Santi. Alejo, tú. No, usted. Mierda, ya no me sé esa respuesta. Bueno, yo creo que Alejo y Santi no se esperaban esta propuesta. Yo voy a empezar. Mi recomendación personal de estos alimentos ultraprocesados en una persona aparentemente saludable que realice una actividad física promedio y si le gustan, estoy poniendo el contexto obviamente, no voy a hablar sobre una enfermedad porque ya obviamente en este tipo de alimentos se debe eliminar completamente y que tenga una dieta en vista de lo convencional que sea saludable, que tenga un alto consumo de frutas, de verduras, con alto consumo de líquidos en su dieta. Mi recomendación sería que consumiera estos alimentos unas dos o tres porciones máximo en semana. Esa sería mi recomendación general, ¿cierto? Poniendo el contexto mío como tal. De todo lo que he leído de nutrición, de todo lo que he experimentado, pienso que si quiere darse un gusto, hablo de porciones obviamente a la semana, no estoy hablando de todo un paquete, sino simplemente una porción. Creo que sería algo ok, algo bien, no les afectaría en nada. Chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál sería su propia recomendación? Sí, yo estoy con Boris. La verdad sería como entre 2 y 3 porciones a la semana. Y sí, como dice, no paquete, fijarse bien en la porción, en la etiqueta nutricional, la cantidad que se debe ingerir del alimento. Porque, por ejemplo, con el de todito, pues a mí me pasa mucho, me gusta mucho el de todito de limón. Y se compran el paquete grande y eso trae como tal 2 porciones o más y se la terminan comiendo toda. Entonces, tener como tal mucho cuidado con las porciones. Sí, y Alejo. Bueno, a mí también me gustaría aportar en el sentido de que no todos los ultraprocesados son, o hay diferentes grados de ultraprocesamiento, digamos que no es benéfico para la salud, ¿cierto? No es lo mismo, bueno, no voy a decir acá marcas, pero no es lo mismo yo qué sé, un pastel de doble chocolate recubierto con crema, etcétera, a lo que puede ser, por ejemplo, un maní, ¿cierto? Un maní tostado que también es procesado y hasta podría caber dentro de la categoría de ultraprocesado. Y asimismo hay alimentos que, por ejemplo, unos que me gustan mucho son las galletas de arroz, que son unas galletas que son, digamos que son gruesas, son de arroz y las venden en paqueticos tubulares. Y tienen muy poquitas calorías y son muy saciantes, entonces son también buenas para la pérdida de peso. Entonces, mi recomendación es miremos la etiqueta nutricional, pongamos mucho cuidado a lo que dice Santi de la porción, que hay veces que en un paquete y uno se come un paquete, le meten a uno 3 porciones, pero uno solo ve, ah, no, tiene eh, 10 gramos de grasa por porción, ¿cierto? Me los puedo comer porque cabe dentro de mis recomendaciones, pero resulta que como trae 3 porciones, estamos comiendo 30. Entonces, muy importante eso. Y también una cosa que a mí me gusta mirar mucho y recomendar mucho es miremos el número de ingredientes. ¿Por qué? Porque entre más ingredientes tenga ese alimento, obviamente va a llevar más procesamiento y cada vez más posibilidades, y tiene más posibilidades de ser, digamos que dañino para nuestro cuerpo. Entonces, tener eso presente. Entonces, si vemos una lista grande, grande de ingredientes, evitémoslo y si vemos listas pequeñas de ingredientes, porque también puede haber alimentos que quepa la dicotomía entre si es ultraprocesado, pero puede ser benéfico o no. Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un kumis que es procesado y si le echan fruta puede ser ultraprocesado. Bueno, hay diferentes criterios a lo largo de los diferentes países,
pero digamos que un yogur puede estar dentro de la categoría de ultraprocesado y limitar un yogur dependiendo de la cantidad de azúcar del yogur, pues no va a ser correcto o incorrecto. Entonces también miremos mucho las etiquetas y los ingredientes. Hay varios tips de los cuales pueden aprender, porque lo que dijo Alejo es cierto, o sea, hay alimentos que entran en la categoría de ultraprocesamiento, pero no necesariamente son malos, ¿sí? Fue un buen ejemplo el que dio de ese tipo de galletas, yo las he probado. Obviamente no podemos decir una marca y no decimos que está en todo el mundo, pero es un ejemplo muy válido. Pero me surgió una idea interesantísima y pienso que podríamos darles en un episodio, enseñarle a la audiencia, este podría ser un episodio grabado, cómo leer y cómo entender la trampa de las grandes industrias en los paquetes pues de alimentos ultraprocesados. ¿Qué les parece, chicos? Esa idea para un episodio. Excelente, muy bien. A mí me encanta. Sí, yo pienso que estaría bien. Vamos a igual a preguntarle a la audiencia si lo quieren en la primera o en la segunda temporada, dependiendo de eso, cómo vayamos avanzando. Chicos, bueno, todos los tips muy buenos, súper chévere el episodio. Como dije, no nos íbamos a extender bastante, así que es un episodio medianamente, en promedio normal. No tan en corto, pero sí está conciso, buena información. No sé si tengan algo que decir, chicos. Feliz Navidad. Todavía no, no nos vayamos, no se acaba el año, hay que sacar los otros episodios, pero sí, ya casi se acerca las vísperas de Navidad. Chicos, bueno, sin más me despido, muchas gracias por acompañarnos, ya saben, suscríbanse en YouTube, síganos en Facebook, en Instagram, iNutrition_IG, en Twitter también estamos. Síganos en las plataformas disponibles de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Ya dije Apple Podcast. No sé, pues Apple Podcast, Pocket Cast. Hay varios de esos, chicos. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye, Chao. Gordis.